dos bienes jurídicos protegidos que podríamos y vamos a hacer algún tipo de diferenciación, y son bastante sencillos. Uno es la problemática de usurpación de propiedad, y el otro es el problema de daños, que hay un tema bastante interesante, sobre todo con el inciso segundo del artículo 184, y me gustaría dialogar con ustedes algún tema de agravantes, para que lo tengan en cuenta, sobre todo si es un tema de, ¿cómo se llama?, de examinación. Listo, Juan, 1.000.000 de gracias, viejo. Por favor, Manuel. Nos vemos. Bueno, ustedes decidan qué quieren hacer. ¿Quieren que empecemos por usurpación? Porque, a ver, puede pasar. La problemática de quebrados y otros deudores punibles no es bastante complicada, sino, ya lo deben haber visto, calculo yo, porque les pedí que lo vieran, que hace diferenciación a tres situaciones diferentes, ¿no? O sea, es esa la problemática. ¿Quieren que empiece por usurpación de propiedad? ¿Les parece bien? Que te quede más cómodo. No, yo es por ustedes. Yo del otro tema espero preguntas, que es lo que habíamos quedado. Yo tengo una única pregunta. Bueno, pues empezamos por deudores y otros quebrados punibles. Perfecto, dale. De comerciante, ¿cuál es el término y cómo se limita el término comerciante? Muy sencillo el término. Como bien sabrás, es un elemento normativo del tipo, por consiguiente, no sé por dónde... yo tengo que admitir a la gente. Que aprieto donde dice admitir, ¿no? Sí, bueno. Sí. Listo, sí, ok, sí. Yo voy admitiendo. Bien. A ver, como bien sabe, ya lo vimos esto en parte general, Juan, es un elemento normativo del tipo, por consiguiente, el concepto de comerciante viene dado por, te iba a decir el Código de Comercio y ahí se iba a denotar mi edad, sino por el Código Civil, porque ahora está inmerso la definición de comerciante en el Código Civil. Uy, tengo que seguir admitiendo, perdón. Profesor, pero ahora cambió la definición. No es más comerciante, es empresario, ¿no? O semi-empresario. Ahora no tiene lo mismo. No tiene la misma situación, no prevé exactamente, pero nosotros, a ver, si bien algunas, sirve también la explicación toda vez que la ley 19.500, o el decreto de ley en realidad 19.550, que es la ley de sociedades, no creo que ninguno esté por sociedades, ¿o sí? No. Connie me dice, como que falta mucho. No, vas a ver que en un abrir o cerrar de ojos llegás a... nos da una situación o una conceptualización de comerciante. Porque yo te comento de dónde me surgió la duda. Yo me puse a leer el manual y encuentro que me dice no que... sé qué manual lees, porque me haces un manual y no... No, buen padre, okay. Buen padre que okay, lo sigue detrás. De ahí lo saqué, por esa pregunta. Dice okay. que el concepto de comerciante, dice sujeto activo, el concepto de comerciante estará dado por el artículo 1 del Código de Comercio. El tipo legal exige entonces el autor tenga o haya tenido la calidad de comerciante. La condición de comerciante deberá ser declarada por el juez de comercio y su decisión puede ser revisada por eso, pero perdóname, ahí ¿de dónde surgiría vos estás tomando, más a mi favor, te estás tomando de una versión de Buen Padre en la que no estaba todavía el Código Civil unificado y te requería la calidad de comerciante establecida en el artículo 8 del Código de Comercio. A ese comerciante, o sea, el comerciante que, si se quiere, la definición que tenía el artículo 8 del Código de Comercio era la que todos teníamos, o sea, un concepto, si se quiere, normativo, pero que socioculturalmente, como bien lo expresa Roxin, podés entender la definición. Es aquella persona que practicaba y el fundamento de sus saberes era la práctica del comercio, entendiéndose la comercialización, venta o producción de bienes o servicios. ¿Tá? Esa sería la definición de comerciante. Vos, calculo yo, porque no me lo expresaste, te estás refiriendo al artículo 176, ¿no es cierto? Sí. Bien. Pero tomalo como elemento normativo del tipo, y tomando las palabras de Viviana, no tomes la situación de empresario
como sinónimo de comerciante. Bien. Profe, pero más adelante, la versión nueva de Bonpadre habla del 320 del Código Civil y Comercial. Está Y bien. dice que al Código Penal, que en realidad lo penal no le asemeja, se considere empresario como en el Código Civil o se considere comerciante como anteriormente. Que en Está bien, realidad esa es es el una que posición. desempeña Nos debe actividades de permitir, comercio. Viviana, claro, está bien. Por eso hablo yo de que como elemento normativo del tipo, socioculturalmente debe ser desentrañada esa situación en particular. Me parece, será por una tradición y siguiendo algún otro autor, en el caso particular del doctor Favarotto, que está en el código comentado del doctor Rickert, establece una diferenciación entre empresario y comerciante. Bien, bien, profe, porque eso es importante para saber si nos llegaban a preguntar La pregunta a qué se hacerle es, refería. usted, de forma genérica, ¿no hace conceptualmente, no hace una diferenciación entre comerciante y empresario? ¿No Por le parece? supuesto. ¿Será que Desde yo la tengo empiria, por ahí totalmente. culturalmente y Sí. desde la práctica, el comerciante es alguien, si se quiere, con una entidad o volumen de tráfico de comercio menor que el empresario? Al menos esa es mi concepción. Puede estar equivocada, No. pero me parece que esa es la que le cabe de una manera más concreta. Porque fíjese que Sí. el tipo penal dice, el comerciante declarado en quiebra. Yo Sí, creí totalmente que de acuerdo, Doc. aquellos Totalmente que de acuerdo. leyeron, bárbaro, gracias. No porque concordemos, sino porque más o menos me parece que está bueno el debate. Esto de No, seguir porque daba admitiendo lugar a gente. confusión. Como es un Claro. tema medio relacionado con lo civil y comercial, Obviamente, cuando no, habla, es íntimamente relacionado claro, con lo civil y comercial. Yo creí que cuando las definen preguntas. conceptos, ¿qué Sí, están definiendo? Porque claro. Yo creí que las preguntas iban a ir por el lado de si es necesario, sobre todo en el tipo penal del artículo 176, y dejo planteado para. Aquí ustedes pueden utilizar ese vocablo que nunca debe dejarse para los alumnos que estudian Derecho y para los que operamos en el Derecho, es la doctrina está dividida, es si los actos típicos taxativamente establecidos, ya les voy, no lo preguntan, pero escuchen lo que voy diciendo, si los actos típicos taxativamente establecidos en el tipo penal del 176 requieren que los mismos pueden ser ejecutados antes o después de la declaración de quiebra. ¿Está? Y la mayoría, para que lo tengan en cuenta, la tesis amplia habla de que en realidad debe previamente haber sido declarada la quiebra. Si no ha sido declarada la quiebra, los actos no podrían darse la característica de hay una tesis restringida, en los cuales se encuentra, por ejemplo, Bacigalupo y Dona, quienes entienden, la tesis amplia es que puede ser antes o después de la quiebra, no es necesario que sea declarada la quiebra, en cambio, una tesis más restringida, cito, Bacigalupo y Dona, establecen que tiene que ser sí o sí declarada la quiebra. ¿Bien? Espero, Juan y Viviana, haber despejado algún tipo de dudas que tengan respecto del 176. Sí, por mí sí, porque yo como no tenía la versión actualizada, quería saber que ese tema bien era si estaba bien basado en el Código Civil y si se tomaba el mismo concepto. Pero más que nada porque lo he leído de otros autores y no encontré por ahí en el campus otra vez material. Pero bueno, No pude ingresar al campus, se van a reír. No he podido, me ha costado, es una de las, supuestamente Juan Manuel me iba a pedir que poder ingresar, no puedo ingresar al campus de Penal 2. No me pregunten por qué. Bueno, a ver, el tipo es eminentemente subjetivo, eso ya lo saben, dolo directo de primer grado y demás. ¿Bien? Ningún problema con la quiebra culpable, ni ningún problema entonces con situación esta que me alegra, con la denominada quiebra impropia. Yo una pregunta, quiebra culpable. Quiebra culpable. Sí. Estamos hablando ya del tipo penal previsto en el 177. Sí. Ok. La primera pregunta. Todos los actos
que se hacen, todas las acciones Perdón, típicas. antes de seguir, aquí, fíjate específicamente lo que requiere el tipo penal. El tipo penal aquí requiere que el sujeto, que la persona sea declarado en quiebra y que esa declaración esté firme. ¿Está? Mira, primer requisito. Sí, Bueno, pero dale, iba a seguí, decir- ahora, iba a decir- ahora, perdóname, te interrumpí, decime cuál es tu pregunta. No, está bien, está bien. Mi pregunta era justamente eso. Todas las acciones típicas son causales de la declaración en quiebra. Sí, vos fíjate, Genera. a mí me parece bárbaro. Uy, perdón que pare, pero esto de. Se me complica a mí respirar y mascar chicle, ¿no? O sea, hablar con ustedes, apretar el coso de abajo, complicado. Pero bueno. Bueno, pero me siento contento, ya voy por el total de los alumnos que generalmente me dijo el Bedel que andan por aquí. A ver, a mí me parece bastante interesante cómo trata el tema vuelvo a hacer referencia al doctor Ricardo Favarotto. Él dice que en realidad en la figura de la quiebra culpable hay un silogismo normativo que tiene que ver respecto del bien jurídico y en el tipo objetivo, que es que la conducta descrita como prohibida es no solo la que produce que el comerciante ha provocado su propia quiebra, ¿no es cierto? Sino la segunda parte del silogismo es que también esta conducta que despliega va en contra o en perjuicio de sus acreedores. O sea, si se quiere, hay una doble relación causal. Primero, es que mediante las acciones descriptas se provoca la quiebra. Y segundo, que el daño patrimonial se irroga no solo a sí mismo, sino que a sus deudores, a los acreedores. ¿Bien? Creo haberte podido responder, Roque. Bien. Doctor. Pascual. Sí. Yo leo el artículo. ¿Cuál? El 177, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿cómo hace la justicia para acreditar que ha perjudicado a sus acreedores? Por ahí el quebrado hace maniobras para salvarse. Está bien, depende, es un problema. Prendas, pide préstamos, que son acciones legales que el tipo lo hace para salvarse, para salvar su empresa. Okay. Y no hay una intención dolosa. Es muy vidrioso eso, me parece a mí, desde el punto de vista comercial. ¿Cómo se justifica eso? Fíjese usted una cosa. Usted me dice que el sujeto activo realiza todas, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el fundamento de reproche que maneja el artículo del 177. No es un reproche a título de dolo, sino es un reproche a título de culpa. ¿No es cierto? No sé, ¿por qué culpa? Si acá... A ver, discúlpeme, léame y desentrañemos el tipo subjetivo. Dice, será reprimido, estamos hablando del 177, por eso le preguntaba a Pascual sobre cuál nos refería. Perjudicado a sus acreedores con gastos excesivos. Será con inhabilitación especial el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores por gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta. Algunos autores dicen Vuelvo que a los primeros hacer verbos son la pregunta, perdón, no podemos suponer situaciones más allá de las específicamente descritas en el tipo. El tipo penal se subsume
como culposo toda vez que las maniobras que da de forma taxativa de forma taxativa el tipo penal son incumplimiento de los deberes a cargo o inobservancia de los reglamentos que los cuales puede tener un comerciante. No son actuaciones que a sabiendas. Voy a tomar el ejemplo de Pascual. Pascual me dice que esta persona puede haber realizado esas conductas, si bien no del todo conformes a la lex artis, siempre para tratar de salvar, creo que fue la palabra que utilizó usted, Pascual, salvar su negocio. Pero son conductas que la persona, obviamente el juego, esa la descarto porque se sabe, me voy a salvar, me voy al casino, si bien ahora no se puede ir, pero a partir del 14 parece que sí, voy al casino y me voy a salvar, la típica, ¿no? Juego al 15 y me salvo, ¿bien? Pero son todas conductas típicas que el reproche está direccionado por la inobservancia de los reglamentos que debe cumplir un comerciante tendiente a la práctica sana del comercio, o lo que ha entendido el legislador constitucional. Por eso se habla que la tipicidad, el tipo subjetivo al que remite el artículo 177 es un delito culposo. Y fin, en esto, para cerrarle la pregunta a Roque, conteste la mayoría de la doctrina nacional. Y entonces, ¿cómo quedan englobados los actos que son estos actos dolosos? ¿Quedan impunes? ¿Perdón? El juego doloso, abandono. No, es que el abandono doloso, ¿Perdón? ¿Y el 176? Claro, sí, pero el 176 es posterior, la quiebra posterior. Perdón, la quiebra es anterior, los actos son posteriores. Y aquí también, hijo. Estos son las dos versiones. Por eso está la versión dolosa, 176, y tenés la versión culposa. ¿Está? Para los dos es anterior la quiebra. Yo creo que hay un tema que... No estaría entendiendo, perdón, ¿no? Discúlpenme. Me encanta porque son bastante, no solo participan, sino son bastante, inquieren en estas situaciones en particular, pero el problema es en cuanto al tipo subjetivo. La del 176 es una figura eminentemente dolosa, si entiendo, remito el dolo como el querer y conocer la realización del tipo objetivo, y en la otra situación, el tipo es eminentemente culposo. Las maniobras se realizan en infracción al deber de cuidado. Puede ser, como bien dice Pascual, voy a tomarme el ejemplo del mismo, tendiente a beneficiarse o salvar la situación, pero ha inobservado los reglamentos a su cargo. Por consiguiente, la conducta deviene inculposa. Por eso queda atrapada por la figura del 177. ¿Bien? Sí, yo creo que tiene que ver con que como una figura es dolosa y la otra es culposa, la otra tiene que establecer cuáles son las actitudes que deben tener un deber de cuidado. Por ejemplo, el juego, las otras. Las otras se supone que... Mirá, el principal, si ya te quieren algunos quedar autores, incluidas. sobre todo este tipo penal, hay una figura muy parecida en Francia, y al menos la que tengo medianamente presente, que toma como base un solo ejemplo, que es cuando, lo leo para no ser impreciso en esta situación, por sus gastos excesivos con relación al capital, cuando uno gasta más del capital que tiene. Enajenar o gasto pérdidas, ese es uno también. No, pero ¿me entendés lo que la figura? Sí, cuando gasta, utilizando términos de la ley comercial, sobregira la empresa. Y no tiene un respaldo para sobregirarla. ¿Qué le pasa, Pascual? Lo veo que se mueve y no estaría... No. Esto es un artículo que no es práctico. Para mi modo de ver, no representa la realidad. No representa la realidad. O sea, la realidad es otra. Esto en el papel aguanta cualquier cosa.
Con todo respeto, pero la realidad me encanta. El papel aguanta. Usted quiere decir, a ver, trasladándolo, tratando de transformar. Eso lo decía un profesor mío hace muchos años cuando estudiaba en la facultad. Yo me decía, muchachos, el papel aguanta cualquier cosa. Cuando se reciban, no va a ser. Usted en otra época, en otro momento, ¿usted estudiaba Derecho también? No, ingeniero soy. Soy ingeniero yo. Es ingeniero. Estudié hace 40 años. Sí, no importa, sí, está bien, no hay problema. Bueno, nunca, tengo una mala noticia para darle, que usted la debe saber mejor que yo, uno nunca deja de estudiar. Nunca. Está bien, no, desde ya. Pero está bien, transformándolo a derecho. Pero yo por ahí hablo. La ley soporta o prevé situaciones que son impracticables, podría decir usted. O que eso mismo. Con respecto a este tipo doctor, penal. Por ahí yo hablo con prejuicios. Yo tengo prejuicios por todo lo vivido, por todo lo visto, tengo prejuicios y por ahí digo, bueno, esto es teórico. En la práctica. No va, porque un gasto, ¿cómo justifica un gasto excesivo? ¿Qué es un gasto excesivo? Por ejemplo, para una empresa. Un patrimonio de 10 pesos y sobregira su empresa. ¿Usted sabe cuántos empresarios endeudaron el capital un montón de veces más y salieron bien? Pero infinitos hay. ¿Cuántos estuvieron al borde de la quiebra? De Estados Unidos que en una de sus memorias habla de que por muchos momentos sobregiró su empresa en ¿Quién, doctor? ¿Quién? El actual presidente de Estados Unidos. Claro, estuvo muy cerca. Estuvo quebrado mucho tiempo. Estuvo quebrado y sobregiró su capital en 3 o 4 veces y visto está que... Cuando tuvo su primer divorcio, que le salió un millonario, que le salió una... Yo la parte personal trato de evitarla. Pero yo no quiero interferir ni poner cosas raras. No, está bien. Yo le tengo que... A ver, perdóneme. Siempre, y total es mi última clase, algunos, Dios quiera que a todos les vaya bien, no, es una expresión de deseos, no participo en la redacción del parcial, nada de esto lo hace el doctor Alejandro Taza y la doctora Castro, bueno, todo el grupo. No, a mí me tocó en penal parte general. Con algunos nos veremos calculo, porque si me dijeron que no, nos veremos en criminología, si no será la última vez que nos veamos. Yo siempre les digo, bueno, algunos han cursado conmigo de forma presencial, entonces no se olviden que yo trato de, en principio, explicarles el deber ser. Hablo del ser, pero desgraciadamente el elemento normativo, y esto es eminentemente normativo, yo te tengo que explicar, perdón que lo tutee, Pascual, yo le tengo que explicar el deber ser, lo que dice la norma y cómo se aplica esa norma. Bien, usted, y sobre todo en estos tipos penales específicos y particulares, y con el país en el cual nos toca desarrollarnos y vivir, claro está que usted con cierto grado de razonabilidad, usted me puede decir, pero ¿sabe qué, Manuel? ¿Quiere que le cuente la 1050? Tenemos ley de quiebra, las modificaciones. Yo tenía un profesor, Garaguso, se modifica la ley de quiebra por el simple y solo hecho de salvar un club de fútbol. Bueno, es Argentina también, ¿no? O sea, sobre todo esto tenemos que tener algunas imprecisiones. ¿Bien? Déjeme, por eso le traté de dar una explicación lo más despojada de ¿cómo se llama? Tintes políticos y demás. Discúlpeme, por ahí no fue esta es una discusión que excede el tipo de lo que... Sí, pero a veces está bueno darla, sobre todo porque veo las caras aquí, que son chicos muy jóvenes, algunos no, no soy solo yo el que cumple años. La cara de Venus vende solos. Profesor, un detalle nada más. ¿Es su cumpleaños?
¿Cómo? ¿Es su cumpleaños, dijo? No, no es mi cumpleaños. Ah, No, dije, no. qué momento de mierda para cumplir años. Perdón. Sí, no vendría siendo el día más asequible para cumplir años, pero no es el día de mi onomástico, podríamos perdón. decirlo. Sí. Oye, chicos, hoy es feriado nacional, murió Maradona, se murió Ricardo Ford, chicos, hoy no hay que hacer nada. ¿Se murió quién? Se Ricardo murió Ford. hace 7 años Ricardo Hace Ford. 7 años. Sí. Ah, bueno, claro. Sí. Igual, no toquemos el tema porque se van a poner a discutir como discutieron en Mi todo. parte de espectáculos me la llevé a marzo, ¿está? O sea que Sí. pueden... Tal cual. Pero bueno, les pido disculpas en ese tema. Bueno, vamos a lo último, damos las urras y los dejo en, podríamos decir, libertad asistida a esta altura, para que ustedes el lunes vuelquen sus conocimientos en el parcial. ¿Bien? Bien. Doy por concluida la parte de quebrados y vamos a estos dos tipos penales que quiero ver de usurpación de propiedad y demás, que me parece que es interesante. Sobre todo voy a hacer hincapié como siempre, porque creo que ustedes ya a esta altura lo saben, es fundamental, porque a partir del bien jurídico protegido a mí me permite darle una lectura directa al tipo penal, y esto a mí me va a permitir poder desentrañar qué conductas quedan captadas por la norma y cuáles en principio quedan fuera de la misma. Digamos que aquí ustedes vieron que, si bien yo no di las primeras figuras de los delitos contra la propiedad, particularmente, no sé qué manual, por lo visto todos toman buen padre, porque hablan de, aquí en el chat, hablan de primeras o segundas versiones del manual de buen padre. Particularmente yo en estos tipos penales en particular no hablo de propiedad, sino hablo de patrimonio. Que el bien jurídico no sería la propiedad, sino el patrimonio. Ahora bien, por una cuestión de ser un ser eminentemente contradictorio, aquí el bien jurídico protegido es la propiedad. ¿Está? En estos dos tipos penales en particular, 181 y 182, lo que específicamente se protege es la propiedad y la propiedad inmueble. Lo que demuestra, podríamos poner así un punto de atención, es que lo que demuestra que hay una mayor fuerza de protección o mayor intensidad de protección por parte del legislador constitucional en brindarle un campo de protección más amplio a los bienes muebles que a los inmuebles, por una de quantum. Tenemos solamente 2 artículos que protegerían la propiedad. Ahora bien, dentro del concepto de propiedad, aquí el bien jurídico protegido es el uso y goce pacífico de un bien inmueble. ¿Qué quiero decir? Es el ejercicio de... Ahora, Santiago, ahora voy a tratar de responder. Es el ejercicio de la posesión y o tenencia, siendo esencial determinar que el sujeto pasivo se encuentre en la posesión o en la tenencia del inmueble. ¿Está? Bien. Vamos a las conductas específicamente establecidas en el artículo 181, inciso primero. No voy a hacer como la clase pasada, no me voy a tomar el trabajo de leerlo. Calculo yo que, siendo mi última clase, todos lo leyeron. Bien. Me mintieron, tienen cara de... saben mentir bien. Eso es un dato objetivo de la realidad, es importante. Bien. A ver. La acción consiste en despojar. ¿Qué quiere decir? En quitar, privar, desposeer a otro de la posesión, tenencia o cuasi posesión total o parcial de un bien específico, de un bien inmueble, mediante la utilización, y ahora vamos a ver más adelante, de las formas comisivas que expresamente establece el tipo. Por consiguiente, de una lectura acabada de la norma del 181, podríamos decir que, por un lado, la conducta del sujeto activo se materializa mediante la actividad de estas formas comisivas que son, vuelvo a hacer hincapié, taxativamente
las que establece la ley, y de esta forma despojar al sujeto pasivo. ¿Cuáles son los medios comisivos que prevé la norma? A saber, violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, clandestinidad. Y para la materialización de eso utiliza el tipo penal 3 verbos típicos. ¿Sí o no? A saber, nadie lo leyó. Yo era para prever esa circunstancia, nada más. ¿Vieron? Invadir, mantener o expulsar. ¿Bien? ¿Vieron que se corrobora fácil que no leyeron? Usted dijo que leyamos los otros, los de quebrados. Ah, bueno, no sea cosa que leer un poco más te produzca alguna situación de desasosiego personal, podríamos decir. Bueno, vamos. Vamos a algunas precisiones. En el acta que yo le dije que sí, que eran 3. No te van a querer. No, ya no me quieren, pero te lo digo vos porque... Te digo que la práctica del bullying sería lo mínimo que... En mi época te daban una malteada al traga, pero bueno, no importa. A ver, ¿qué término viejo? Malteada. Bueno, no importa, bueno, vamos. Hablé de los medios comisivos que son taxativos. Cuando hablo de taxatividad, hablo que en principio no se admiten otros. Hablo de violencia, amenaza, engaño. A ver, estos son términos que ustedes ya tienen algún tipo de definición, toda vez que, por ejemplo, el tipo penal, cuando habla de amenazas, tengo que subsumirlo sobre la situación del artículo 149 bis. Cuando habla de violencia, hablo de poner manos sobre. Cuando hablo de engaño, ustedes pueden remitirse a el concepto de engaño que tienen cuando vieron la norma del artículo 172. Cuando también una situación similar o asimilable es la del abuso de confianza. Vamos. Cuando hablamos de abuso de confianza, el usurpador actúa aprovechándose de la fe depositada en él. Y esta acción, algunos manuales, Buen Padre creo que la trata de esta manera, la dan alguien que haya aprobado reales, que levante la mano. Bien, Pascual, gracias. Pero lo considero doblemente, Pascual, porque usted se animó a levantar la mano. Estoy seguro que más de uno de los que está cursando por aquí, contratos. la ha cursado y la ha aprobado y tiene miedo. Pero no importa, no estoy presente, sino siempre hago algún tipo de... Rosela sabe que me encanta que participen, entonces es una manera. A ver, cuando hablo de abuso de confianza, ¿qué figura puedo traer del derecho privado, sobre todo el derecho real? Generalmente la que se utiliza es la de interversión del título. Entro en posesión del bien a un título y entre medio de la tenencia o posesión lo intervierto con otra intencionalidad. ¿Bien? A ver, lo tengo como simple tenedor y paso a quererlo tener como propietario o dominus de la cosa. ¿Bien? Ahí estamos, la situación de abuso, entro en una situación de abuso de confianza e intervierto el título. Ahora bien, cuando hablo de clandestinidad, porque no sé cómo esto lo van a ver, si lo verán a través de casos prácticos y demás, la clandestinidad, por favor, porque me ha pasado en varios parciales y demás, es de noche. No, miren, discúlpenme, no tiene que ver la clandestinidad con la noche, sino es la forma en la cual se desposee el bien, a saber, es una forma oculta, furtiva, con ausencia del tenedor. A eso hace referencia cuando me habla el tipo penal de clandestinidad. Bien, y las acciones son invadir, que implica ingresar al inmueble con o sin expulsión del propietario. Mantenerse es otra manera de producir el despojo.
Y últimamente hemos visto que esta situación se da, se mantiene en una situación en la cual uno no puede o no debería estar. ¿Bien? Y expulsar es lanzarlo al ocupante del inmueble. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Nos queda? Si no, me cortan. Otra de las situaciones es cuando se alteran los límites del inmueble. Es otra forma de usurpación. Algunos autores hablan de que se le otorga en realidad una protección más amplia, ya que no solo se tutela la posesión o tenencia, sino también la extensión del dominio. La destrucción equivale a decir eliminar o inutilizar de forma total el medio empleado para establecer la demarcación del inmueble. En cambio, en la alteración, el sujeto activo remueve o cambia el lugar de los límites existentes, siempre a los fines de ganar territorio, nunca en propio detrimento, ¿ok? Bien, vamos por el inciso tercero, que aquí me gusta hacer algún tipo de particularidad. Aquí el bien jurídico, al que se protege es al tenedor pacífico del uso y goce de la propiedad. ¿Por qué? Porque la acción descrita como prohibida en la norma es turbar la posesión o tenencia. A ver, si quisiéramos ubicar una asimilación, es molestarlo. Es turbar la posesión sin ocuparla. Y los únicos medios comisivos previstos en el tipo penal son la violencia, la cual comprende tanto la violencia física sobre las personas como sobre las cosas, o las amenazas. Y si quieren desentrañar específicamente en qué consiste la acción de turbar la posesión, consiste en restringir, alterar, agredir la tenencia o posesión del sujeto pasivo. Las tres modalidades que hemos visto del tipo penal del artículo 181, el tipo subjetivo se subsume a través del dolo directo de primer grado. Respecto de la consumación y tentativa, cuando hablamos de la figura del despojo, la usurpación por despojo, inciso primero, esta se materializa cuando se invade el inmueble. En la de destrucción o de limitación se materializa con la destrucción o cambio. ¿Bien? Bien. Respecto del artículo 182, lo que me habla en realidad, el tipo penal prevé que es la usurpación de un bien específico que son de las aguas. Perdón, pero son similares las redacciones tanto del 181 como del 182. No observamos, no hay ninguna, digamos, especificidad respecto de quién puede ser, tanto en el 181 como en el 182, sujeto activo o sujeto pasivo. ¿Tá? No nos da ninguna situación de agravación o disminución de la punibilidad. Bueno, vamos al 182. La primera parte de la figura consiste, la plataforma fáctica sobre la que opera la figura es el sacar aguas. Núñez
hacía una diferenciación que la conducta típica no es la misma de sacar el agua que desviarla. Lo que deben tener presente que esta figura utiliza un elemento normativo de recorte. Todos me miran, pero todos fueron alumnos de Penal Parte General, saben de lo que estoy hablando. Este elemento normativo de recorte, ¿cuál es? ¿Hola? Bueno, se los digo yo porque a mí tengo Se te tildó, a mí se me tildó. Sí, me imagino. Sí. Te lo juro. No sabes cómo se retildó. Aparte se tildó acá el chat, nadie contesta, está bárbaro. Se tildó, se tildó. Te tildó la cara, te estoy jurando, te lo estoy diciendo. Es el calor. El calor nos pone... Bárbaro, sí, bueno, ¿cómo está bien? El elemento normativo de recorte es la ilicitud, chicos. Ya lo vieron en Penal Parte General. Pero, ¿bien? No me crees. No te creo. Dolo directo de primer grado, está tipo subjetivo. La misma situación parecida cuando me habla en el inciso segundo de el estorbo respecto de la utilización de las aguas. Cuando hablo de estorbo respecto de la utilización de las aguas, me está hablando de aquella situación de hacer represas o poner obstáculos, de manera tal que impida el legítimo uso y goce de un río, de algún estanque o demás, que tenga una servidumbre de paso correctamente establecida. Profesor, en cuanto a la sustracción del agua, ¿se puede hablar que es un delito con una ultrafinalidad, que es la de causar un daño posterior? No sé, si existe esa ultrafinalidad, si la puede probar, sí. Si no, es un delito independiente y autónomo. Bien. Bien. Estorbar, entonces, dijimos que es poner obstáculos a su uso. Se discuta si queda incluido en esta situación el estorbo total o solo es el parcial. Si el desvío y el estorbo se materializa, la figura se da. También prevé en el inciso tercero el represamiento o desvío intencional de las aguas. Represar es la conducta que específicamente se prevé que tiende a desviar, estanca las aguas aquella persona que no permite que fluyan normal y directamente. ¿Bien? Todos son delitos dolosos de resultado, por consiguiente admiten la tentativa. Bien. Dos situaciones más y no los molesto más, así yo los dejo en tranquilidad con sus conciencias. Respecto del daño, podemos decir, respecto del bien jurídico protegido, que en los tipos penales que hemos empezado a ver allá por el artículo 162, han significado respecto del objeto un desplazamiento del mismo. ¿Se acuerdan que Julián Imparato se me está durmiendo? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del tipo penal del 172 y del 173, habíamos hablado que era un delito que hasta lo consideramos de autolesión, porque era el sujeto pasivo quien voluntariamente, por este fraude y este error, quien ponía la cosa en tenencia o posesión del sujeto activo. Aquí, el sujeto activo extingue o menoscaba las facultades del bien, atentando directa y concretamente contra la cosa misma. Y otra de las singularidades que podemos establecer respecto de el hurto y robo es que aquí, en este tipo penal en particular, no importa quién detente la tenencia al momento del hecho. ¿Bien? Dos figuras contiene el artículo
184. El daño simple y el inciso segundo, el daño informático. Bien, la figura del daño simple, la acción típica consiste en el ataque a la materialidad de la cosa, que puede darse cuando se la altera, se la disminuye de la aptitud para los fines a lo que estaba destinada, o se ataca de forma directa y concreta su disponibilidad destruyéndola. El resultado que puede dar a través de esta acción es disminuir la composición, quitándole o agregándole algo. Pero, esto sí quiero ponerlo de resalto, las acciones deben causar un perjuicio más o menos perdurable. Los modos comisivos son los específicamente dispuestos en la norma del 184. Destruir, que implica deshacerla, arruinarla de manera total o parcial. Inutilizar, que es alterar la naturaleza, o hacerla desaparecer. Los objetos de la acción pueden ser tanto inmuebles como muebles, siempre y cuando, bueno, esto va de suyo, siempre y cuando sean cosas ajenas. Y otra de las cosas a tener en cuenta es que deben tener, sobre todo por el bien o el título madre del capítulo que estamos viendo, deben tener un cierto valor económico. ¿Bien? Estamos hablando de un delito contra el patrimonio / propiedad. El tipo penal es un delito doloso. Respecto del párrafo segundo, puede ser cualquier persona. Ahora bien, debo dejar a salvo que según la actual redacción de la norma, el tipo penal podríamos decir que no es un delito de comisión dolosa, sino es un delito de peligro concreto. Por consiguiente, si hay un delito de peligro, podría darse la situación en particular de que no hubiera un damnificado concreto. Ya no les pregunto si Connie, para despejar las dudas de la cara de Connie, seguramente esto ella no lo hizo, por eso es la cara que tiene. No leyó el tipo penal del inciso segundo. Valeria, para todos, ¿qué artículo es? Vamos al 183. En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos, o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Esto vendría siendo, perdón, esto es a título de pregunta, no, esto vendría, calculo que debe ser lo que comúnmente yo percato o percibo como un virus, troyano o similar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones específicamente previstas? Alterar, destruir o inutilizar datos u otros elementos informáticos. ¿Está? Las acciones pueden ser, ya sea vender, distribuir, circular o introducir en un sistema informático un programa ilícito. Después nos tendremos que poner, y esto voy a dar, perdónenme, déjenme que quiero leerlo específicamente, porque hace una diferenciación el tipo penal. Me dice dato, documento o programa. Entonces, les diré que dato es la información que debe suministrarse a una computadora preparada en forma adecuada. Documento es la representación digital de esos datos o hechos. Y sistema informático es todo dispositivo separado o que forma parte de dispositivos interconectados. ¿Bien? Bueno,
Niños, niñas, adolescentes, acabo de recibir un mail de, esperen, yo prometo contestarlo. Espera. Manuel Oriver, pero no lo veo aquí, no sé si está, Manuel. Te prometo que entre mañana y pasado te respondo el mail. Y saben que, perdón, quería ver si estaba en los que hoy participaron de la clase. No, no está. No, bueno, yo le voy a contestar el mail, avísenle que yo le contesto el mail entre mañana y pasado para responderle esa inquietud. Siempre se me mezclan las comisiones de penal 1, yo no sé si soy penal 2 la 2, antes era la penal 2 la 2 y ahora no tengo idea. Bueno, ¿alguna duda? No, daño creo que es un tema sencillo, no tiene mucho más. Sí, me han tocado temas. He tenido, en esta segunda parte he tenido bastante suerte, sí, debo reconocer. Mi compañero de cátedra me han... Sería para subsanar la pérdida de mi compañero Osvaldito Cruz. ¿Alguna duda, niños? Doctor, no es una duda. Yo quisiera que relacionara, si es posible, la usucapión con la usurpación. Qué Son dos lindo cosas que distintas. Son dos cosas distintas. La Son dos cosas usucapión distintas. con... La usurpación. ¿Y cómo hago? La Son dos- usucapión es el derecho que se gana a través del tiempo por la Sí, posesión bueno, pero pacífica sobre un bien Está. inmueble. Está, No pero, me pida que me acuerde detalladamente de No, pero- la prescripción. no. Yo me acuerdo en mi época eran 20 años la mala y 10 la buena. Ahora, Sí, es así. Bueno, ahora el Código Civil se me ha modificado y todavía pero no me acuerdo lo que yo, claro, no le estoy pidiendo que me dé una exposición, sino no puntualmente. estaría en condiciones de hablar de derecho No, privado. puntualmente, en el momento de la ejecución, de la usurpación y de la posesión, en el momento que me ocupan un terreno, que me quieren hacer que se quieren quedar ahí, ¿qué diferencia hay con la usurpación? O sea, en el momento La en que lo usurpación son cometen por el los delito. medios específicamente, creo que yo pensé que había quedado bastante clara la situación en particular. Sí, Los en medios usurpación comisivos del hay artículo violencia, ya lo sé, se puede materializar por alguna de esas figuras. pero ¿Está? Bien. Pero yo tengo un lote a 10 cuadras, por ejemplo, ¿no? Ok. Voy Sí. mañana y resulta que en el lote hay una pared levantada y plantaron 2 árboles adentro. El tipo me dice, no, este lote es mío, y me hace una usucapión. ¿Qué diferencia hay con la usurpación? Fácil. Y pero tienen que pasar 20 años para Pero eso. usted tiene que demostrar en la usucapión, sobre todo, no sé, me parece que por ahí el ejemplo... Por ahí el ejemplo no es bastante... No. La usucapión es la adquisición del dominio a través del traspaso del tiempo. ¿Está? Y son datos que usted debe demostrar. Yo me acuerdo que mis profesores, voy a tomar las palabras suyas del principio, se daban la pacífica, por ejemplo, eran datos reveladores de la intención de determinar el dominio sobre el inmueble, el pago de los impuestos, luz y demás. No alcanza eso. Pagar los impuestos no alcanza. No siempre no alcanza, ¿no? Déjeme terminar. O sea que tiene que haber pasado determinado tiempo. Si de un día para el otro una persona le levanta una pared y le pone 2 árboles, mal puede esta persona reclamar algún título de propiedad sobre ese inmueble toda vez que no ha pasado ni el mínimo lapso para poder plantear situaciones de usucapión. Me parece que el propietario del inmueble, con cierto grado de razonabilidad, va a poder demostrar que nos encontramos ante un dato de usurpación de un bien que no es. ¿Será?
¿Será así? Para mí tiene que ver. Yo le digo porque a mí me han ocupado terrenos y nada, no se puede hacer nada. Yo creo que lo que dice Pascual... La materialización del derecho es otra situación. No, porque vaya a sacarlo con la ley civil. No lo saca, vale más el juicio que el terreno. Es así. Profe, ese es otro... Bueno, no. Y forma parte de esto. Yo creo que lo que Pascual quiere decir es cómo demostrás la intención de quedarte con el dominio en la usucapión si hay un delito que te lo prohíbe o que no taxativamente. Te lo impide específicamente. Claro, entonces si vos demostrás hay una contradicción. Que hay una... A ver, vamos a utilizar un término civil. Si vos demostrás específicamente que hay una intrusión indebida, mal podés plantear una situación de usucapión que requiere un tiempo largo para... Habría que prescripto, digamos, la usurpación en ese momento, cuando uno pide la usurpación. Habría que ver, también hay que ver los términos, hay que ver el ejemplo de forma específica para determinar si nos encontramos frente a una situación u otra. Yo creo que tiene que ver uno con un derecho, como decíamos, de prescripción adquisitiva por el plazo del tiempo en un ámbito civil. El usucapión. Esa es la naturaleza jurídica de la usucapión. Si yo tengo un terreno, si yo tengo un dominio o soy tenedor, y que yo estoy constantemente visualizando y de la nada un día se me mete alguien, yo meto la denuncia de usurpación. No dejo que pase 20 años. Si pasan 20 años y yo no materialicé ningún tipo de acción penal, la justicia no tuvo forma de instruir por el tipo penal, y pasa que el sujeto apodera de este inmueble y le paga los impuestos, hace arreglos, demuestra su vivencia en ese lugar y me mete una prescripción adquisitiva y me mete un usucapión y se queda con el terreno, es otra circunstancia de la realidad y del derecho. Son cosas completamente distintas para mi opinión. Porque el plazo... Juan Manuel, eso es teórico. Si vos tenés un terreno en Córdoba, por ejemplo, te fuiste de vacación y te compraste un terreno porque te gustó el lugar, ¿no? Y al año siguiente volvés y te encontrás que hay gente adentro. ¿Qué es eso? No te van a meter un usucapión porque no tienen el plazo legal para metértelo. No, pero ¿qué es eso? ¿Usucapión? ¿Es una usurpación de propiedad? No lo podés sacar, no lo sacás. La práctica... No, pero perdón. Por ahí pero no tiene que ver con el usucapión. Perdónenme. Por ahí no... una cosa, vuelvo a hacer una situación filosófica. Entre ser y deber ser. Usted por ahí lo que me está planteando, Pascual, es una situación del ser. Usted quiere que la materialización de la ilicitud se haga de forma concreta y directa, de forma rápida. ¿Cómo hago? Porque se subsume su situación y decir, ¿cómo hago para sacarlo? Podríamos discutir que el derecho, sobre todo en materia procesal, en provincia de Buenos Aires, es toda una discusión que se está dando actualmente, si bien se ha modificado o no se ha modificado de todo lo feliz que debería ser, la materialización de la restitución de la propiedad al propietario o tenedor debería ser más rápida de cuando se visualizara la ilicitud del intruso. ¿Está? Bien, chicos, para mí ha sido un placer tener clase con ustedes. Sigo diciendo lo que digo siempre, me produce una sensación de extrañeza esto de tener que despedirme de forma virtual. Espero que nos encontremos de otra manera lo más pronto posible. Y bueno, espero que a todos les vaya todo lo bien que esperan. Mucha no lo puedo decir porque se está grabando, o sea que muchos puntos suspensivos, ya todos me comprenden. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Chao, gracias.